Bueno, ya. Pues buenos días a todos, bienvenidos a este segundo día de actividades. Para nosotros es un gusto que estén aquí, esperamos que se sigan integrando los chicos conforme las clases se los permitan. Sabemos que también es complicado por las clases, pero me da mucho gusto presentar el día de hoy a la doctora María Leonor López Meraz. Es una gran investigadora. Gracias, doctora, por haber aceptado la invitación y les voy a dar una breve reseña de su amplia trayectoria. La doctora María Leonor López Meraz es investigadora titular de la Universidad Veracruzana, adscrita al Instituto de Investigaciones Cerebrales, donde dirige el Laboratorio de Epilepsia Experimental. Su trayectoria científica se ha centrado en el estudio de la fisiopatología de la epilepsia, abordando procesos como la neuroinflamación, el desequilibrio excitación-inhibición, la muerte neuronal y su interacción con comorbilidades como el autismo, la ansiedad y la diabetes. Cuenta con perfil deseable PRODEP y es integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores nivel 2. Su formación académica incluye la licenciatura en Química Farmacéutica Bióloga por la Universidad Veracruzana, la maestría en Farmacología y el doctorado en Neurofarmacología y Terapéutica Experimental por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN, así como una estancia postdoctoral en la Universidad de California, Los Ángeles. Adicionalmente cuenta con una especialización en métodos estadísticos para la Universidad Veracruzana. Su labor ha sido reconocida con Premio Estatal de Ciencias y Tecnología 2023 en el área de Ciencias de la Salud, y asimismo ha formado recursos humanos de alto nivel, cuyo trabajo han sido distinguidos con premios de tesis sobresalientes, entre ellos el premio Arte, Ciencia, Luz en el 2017 y 2019, y el premio Cátedra Mujer en la Ciencia y en la Tecnología a tesis sobresaliente de Mujeres Cuidadoras 2025, reflejando el impacto académico de su liderazgo. Cuenta con más de 100 publicaciones científicas en revistas indexadas y capítulos de libro, contribuyendo al entendimiento de los mecanismos neurobiológicos de la epilepsia y su relación con otros trastornos, así como a la divulgación del conocimiento científico. Participa activamente en la Academia Mexicana de Ciencias, la Society for Neuroscience, la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas y el capítulo mexicano de la Liga Internacional contra la Epilepsia, donde ha impulsado la vinculación entre la investigación básica y su aplicación. De manera paralela, ha dirigido tesis de licenciatura, posgrado y especialidad, consolidando la formación de nuevas generaciones en neurociencias. Recibamos con un aplauso a la doctora. Buenos días a todos, muchas gracias. Pues antes que nada quiero agradecer a la doctora Patricio por la oportunidad de invitación de estar aquí compartiendo, pues no solo con estudiantes, sino con grandes pues profesores que han hecho carrera en el área de la investigación científica como el doctor Limón, la doctora Rocha, que estuvo ayer con ustedes, y para compartir un poco de lo que implica la investigación científica en epilepsia. El día de hoy vamos a tener como eje central de la charla, pues precisamente el estudio de los fármacos antiepilépticos. Veo la hora porque si no luego me voy y se me olvida el tiempo. Vamos a ver mecanismos, vamos a ver nuevas propuestas y en qué se parecen y en qué difieren, ¿no? Primero quiero empezar, pues, no dando una definición de epilepsia, sino enalteciendo la importancia de reconocerla como un trastorno neurológico en el que hay un exceso de actividad neuronal y de sincronización neuronal, que detona eventualmente en el principal síntoma, que son las crisis epilépticas. ¿Por qué? Porque precisamente nos vamos a centrar en las crisis epilépticas como el blanco terapéutico de los fármacos orientados al tratamiento de la epilepsia. Aquí les muestro algunos puntos claves de la charla que vamos a ir poco a poco desmenuzando, y vamos a empezar con este concepto de fármaco anticrisis. De hecho, seguramente fármaco anticrisis no es tan común hoy en día tenerlo presente, pero sí otros términos, y me gustaría como aclararlo un poco para tener en claro cuál es el mecanismo o qué es lo que buscan los fármacos orientados al tratamiento de la epilepsia. Por ejemplo, de primera instancia, si yo les preguntara, imaginen un animal que tenga 4 patas, que sea mamífero,
que tenga colores básicamente en su pelaje blanco y negro y que su patrón sea manchado, a lo mejor algunos pensarán en una vaca y otros pensarán en un perro de esta especie, ¿cierto? Entonces, esto nos hace pensar en que no es lo mismo un fármaco anticonvulsivante, antiepiléptico, anticrisis o antiepileptogénico. Y eso es muy importante porque nos pone en pauta de entender qué es lo que hacen las sustancias químicas en el cerebro, hacia dónde están orientadas. Como les comentaba, quizás el término más popular, más antiguo es anticonvulsivante. Y esto hace referencia a sustancias que tratan de contrarrestar las crisis epilépticas motoras, conocidas popularmente como convulsiones. Sin embargo, este término puede resultar poco adecuado porque hay otro tipo de manifestación de la epilepsia que no necesariamente es motora. Entonces se está recomendando por la ILAE no usarlo o tratar de aclarar que se refiere a solo un tipo de actividad epiléptica. Otro término que usamos mucho es antiepiléptico. Si ustedes van a cualquier sitio de internet o algún libro de farmacología o de neurofarmacología, verán antiepilépticos. Y en realidad el término como tal lo que busca es poner en mente el hecho de una sustancia que es capaz de curar la epilepsia, antiepilepsia. Y esto es bastante más difícil de comprobar. Sin embargo, algo que sí es más factible en la práctica es el uso del término anticrisis, que es el que actualmente se prefiere. ¿Por qué? Porque hace referencia a la posibilidad de detener o evitar la aparición de crisis epilépticas. Como decíamos, la principal sintomatología, manifestación de la actividad exagerada de esas neuronas, ¿no? Y tenemos un término antiepileptogénico que usamos mucho en investigación básica y que creo que es algo que nos permite entender mucho de la fisiopatología de la enfermedad o del trastorno, porque nos permite estudiar este fenómeno denominado epileptogénesis, es decir, cómo un cerebro pasa de ser normal, entre comillas, a tener epilepsia. Es decir, todo este proceso plástico de cambios fisiopatológicos que ocurren para que de la nada aparezca actividad epiléptica espontánea. Pero en la clínica esto es mucho más complejo. No es tan fácil identificar sustancias que sean antiepileptogénicas, porque muchas veces cuando identificamos o se diagnostica la epilepsia es una persona que ya sufrió este proceso epileptogénico. Entonces, a partir de ahora, pues utilizaremos el término sobre todo anticrisis para hacer referencia a aquellos que van orientados a tratar o evitar la manifestación de la crisis epiléptica. Y quizás en este diagrama nos quede un poquito más claro este fenómeno. Si ustedes ven aquí en este diagrama de Venn, en azul, estoy resaltando los fármacos anticrisis o anti-seizure medication, que es el término que se utiliza en inglés, y que tienen como objetivo ir a evitar, detener las crisis epilépticas, es decir, la manifestación de la actividad eléctrica cerebral anormal. Mientras que los fármacos antiepilépticos, como mencionaba, la intención que tienen es un efecto directo en este trastorno, es decir, curar la epilepsia. Claro, esto puede ser mucho más complejo que solamente este diagrama. Además, es importante destacar que muchos fármacos anticrisis eventualmente pueden detener el progreso de la enfermedad. De hecho, se sabe que si las crisis se controlan, puede haber un mejor pronóstico para el control de la epilepsia. Pero si no se controlan, puede haber incluso el desarrollo de epilepsia fármaco resistente. Entonces es como un círculo vicioso. Y por el otro lado, los fármacos anticrisis, antiepilépticos, perdón, pues al final de cuentas, al detener la enfermedad, también evitan su manifestación. Entonces, estos conceptos no son excluyentes el uno del otro, sin embargo, de inicio están orientados a diferentes objetivos. Y es importante que lo tengamos en mente porque precisamente la investigación básica en epilepsia y este tipo de eventos académicos nos permiten poner en la mira la investigación que se hace para entender estas diferencias y sobre todo para tratar de explicar por qué están ocurriendo. Fíjense, en este esquema tan sencillo podemos ver que hay una línea de tiempo. Es decir, hay un evento, esa bomba, que detona algo, la causa, la etiología, que puede ser tan diversa como un traumatismo craneoencefálico, un infarto cerebral, hipoxia al nacer, el uso de sustancias psicoactivas, o puede ser una mutación genética, o puede ser simplemente algo que ni siquiera podemos identificar. Pero
se presenta y entonces empieza a cambiar el cerebro con estos cambios fisiopatológicos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que entonces se empieza a manifestar la enfermedad como las crisis epilépticas, como lo vemos aquí. Puede haber una, puede haber dos, tiene que aludir a la definición de epilepsia, esta aparición de actividad epiléptica espontánea, sin causas aparentes en cierto tiempo, que se mantiene, y además esto también da lugar a otras manifestaciones, tanto cognitivas como conductuales o comorbilidades de la epilepsia, que ahora sabemos que entran en su nueva definición, para finalmente pues desarrollar epilepsia, en donde sabemos que hay un evento crónico, hay crisis epilépticas, manifestaciones espontáneas en cualquier momento de la vida, en cualquier instante, durmiendo, despertando, manejando, comiendo, que es parte de lo que contrapone con la calidad de vida de quien tiene epilepsia. Entonces ya dijimos que los fármacos anticrisis tienen como objetivo evitar esa manifestación, esas crisis epilépticas. Por supuesto, ¿cómo lo hacen? Pues atacando los cambios fisiopatológicos de la enfermedad. Y a la par, lo que hacen es tratar de reducir la aparición de esas alteraciones cognitivas o conductuales. Entonces, no solo detienen las crisis epilépticas, sino algo que va asociado con los cambios en la enfermedad. Por su parte, hay fármacos que denominaremos en este caso no anticrisis, bueno, perdón, no se ve, pero son fármacos no anticrisis. ¿Por qué digo no anticrisis? Porque no necesariamente están orientados a controlar esa manifestación, sino la etiología de la actividad epiléptica, las causas de la epilepsia. Y evidentemente tienen como objetivo contrarrestar todos los cambios que ocurren en el cerebro para evitar la aparición, lo que vemos, la manifestación de las crisis epilépticas, pero indiscutiblemente al atacar la causa podemos estar impactando en los cambios fisiopatológicos, obviamente en la manifestación de la actividad epiléptica y de las comorbilidades o los cambios cognitivos. Si estos fármacos, cualquiera que sean anticrisis o no anticrisis orientados a la etiología, son capaces de afectar este proceso de epileptogénesis, recuerden, epileptogénesis, la génesis de la epilepsia. Entonces estaremos hablando de fármacos que ahora se les denomina fármacos modificadores de la enfermedad. ¿Por qué? Porque tras su uso, obviamente en esquemas bien controlados y definidos, el hecho incluso de dejarlos de consumir, de tomar, puede hacer que la enfermedad se detenga. Y entonces evitan o evitarían la manifestación de la epilepsia. En este caso podemos tener fármacos anticrisis que lleguen a ese momento o fármacos no anticrisis orientados a la etiología que también lleguen a controlar este proceso. Ese es el ideal, ese es el fármaco ideal, porque como les decía, cuando hablamos de epilepsia, el diagnóstico es porque ya se presentaron los síntomas, o sea, ya están ahí todos estos cambios fisiopatológicos. Ahora, a nivel experimental, esto suena bastante lógico quizás, ¿no? Podemos tener diferentes etapas de estudiar la actividad epiléptica y darle un seguimiento temporal desde que generamos algo, un cambio, la etiología, hasta que un sujeto experimental tiene actividad epiléptica espontánea. Pero en la clínica eso es mucho más complejo, ¿no? Y sí hay estudios de seguimiento a largo plazo, pero pues ustedes saben, la epilepsia además de ser multifactorial, hay muchísimos tipos de epilepsia. De hecho, deberíamos hablar estrictamente de epilepsias en plural y síndromes epilépticos, pero bueno, por simplicidad hablamos de epilepsia solamente en singular. Pero nos da pie a pensar que además de las causas que podemos saber, puede haber otros contextos que no conozcamos y que sumen al proceso de epileptogénesis. Ahora, dicho esto, en la charla vamos a hablar solamente de fármacos anticrisis, de los que tenemos la evidencia que sí controlan las crisis, pero no podemos descartar que algunos puedan ser también modificadores de la enfermedad, ¿cierto? Entonces, hasta aquí podemos ver que hay diferentes conceptos cuando hablamos de fármacos empleados para el tratamiento de la epilepsia. Pero, ¿hay un fármaco? ¿Hay 10? ¿Hay 20? ¿Cuántos se les ocurren que pueda haber? Díganme un número. 30. ¿Quién da más? ¿Quién da más? 200, dice el doctor Limón. ¿Quién da más? Lleve. 500. En realidad hay muchísimos. ¿Cuántos de esos fármacos han llegado a la clínica? Mucho menos, ¿no? Y entonces parte, insisto, de resaltar la investigación básica es que estamos generando todos estos estudios preclínicos que eventualmente algunos de esos fármacos van a llegar a la clínica. Y claro, no es un proceso
rápido, no es un proceso barato y mucho menos sencillo. Pero hay una serie de herramientas tecnológicas que nos van pues brindando a veces facilidades para llevarlo a cabo. Pero fíjense, nada más para ponerlo en el contexto, si ustedes ven esta publicación de Domingo Sánchez, básicamente del 2000 al 2020, muestran cuántos artículos se publicaron en relación a fármacos antiepilépticos, recuerden que vamos a hablar de anticrisis, del 2000 al 2020. Si ustedes ven, el crecimiento es continuo. O sea, estamos hablando de 600 en el 2000 más o menos a más de 1600 en 2020. O sea, ¿hay investigación en epilepsia? Hay. ¿Hay investigación en fármacos? Los hay. ¿Cuántos de esos fármacos llegaron a la clínica? Pues mucho menos, ¿no? Y entonces, por aquí decían 30. Pues en esta revisión, Loschar, que es un investigador sumamente relevante en la investigación básica en epilepsia, nos muestra en esta gráfica, en el eje de las X, los años de introducción del fármaco en diferentes mercados, el estadounidense, el europeo o el japonés. Y en el eje de las Y, el número de fármacos anticrisis. ¿Qué pueden ver ustedes aquí? Bueno, pues de que tenemos primeros reportes por ahí de 1850 y aquí el estudio llega más o menos al 2010. ¿Qué podemos ver? Destaco dos cosas, dos puntos de inflexión. ¿Los ven aquí? No sé si ven dónde está la rata. Dice, ahí se tenía el bromuro, el fenobarbital, que aún se usa, por cierto, y de ahí empieza la curva a subir. ¿Y qué vemos? ¿Qué pasó en ese momento, en 1937? El uso de modelos experimentales para el screening farmacológico. O sea, fue un punto de inflexión. Y ahí se diseñaron todos los fármacos de primera generación. ¿Qué destacaría aquí? Etosuximida, que se sigue utilizando como estándar de oro para control de crisis de ausencia. O, por ejemplo, pues sí, básicamente es el que me gustaría destacar. Se siguen después los fármacos de segunda generación, donde ahí aparece un boom de benzodiazepinas, ¿no? Diazepam, clonazepam, valproato, que también se sigue usando hoy en día para muchos contextos, no solo epilepsia, sino otros trastornos psiquiátricos como estabilizador de ánimo, por ejemplo, carbamazepina, fenitoína, que se siguen usando. Después hay otro punto de inflexión, véanlo ahí dice 1975. Se echa a andar el proyecto para el tamizaje de fármacos anticonvulsivantes. Recuerden, convulsivante es un término antes usado, hoy no preferido, pero vean cómo a partir del año más o menos 2000 tenemos muchísimos fármacos. Y entonces seguramente algunos son muy familiares porque están en el cuadro básico de salud de México y de otras partes de América Latina, pero hay unos que son mucho más nuevos como la rufinamida, el perampanel, por ejemplo, el everolimus, que vamos a hablar un poquito al respecto. Entonces, fármacos, aquí estamos hablando alrededor de 40 fármacos, nos decía la compañera, ¿no? En la clínica, usados en personas, pero detrás de ello hay, ya nos decía el doctor Limón, más de 200, miles, ni los podemos contar, yo creo, si concuerda el doctor conmigo. Muchísima investigación, pero no todos llegan a ese punto. Y tampoco todos llegan al mercado al mismo tiempo. Por eso en esta gráfica, en esta tablita de acá, les puse la comparación entre cuándo llegó al mercado en Estados Unidos y en Europa. Y entonces, a fechas más recientes llegan más en paralelo, pero antes no ocurría lo mismo, porque las regulaciones sanitarias varían de zona geográfica a zona geográfica. Ahora, si lo vemos en esta línea del tiempo vertical, podemos ver básicamente lo mismo, ¿no? Como a partir del año de los 90 para acá, estamos teniendo un boom de fármacos antiepilépticos en la clínica. Vean cómo esta parte azul tiene la mayor parte de los fármacos. Y ahí se van mencionando pues el año de introducción, desde los 90 hasta el 2022, ¿no? Tenemos algunos aquí. Ahora, ¿el mecanismo es el mismo? ¿Sirven para todos sirven para lo mismo? Y la respuesta inmediata es no, varían, ¿no? Pero en la clínica a veces nos interesa que funcionen, no nos interesa a veces tanto como lo hacen. Lo que queremos, porque eventualmente si yo tengo epilepsia, no me importa si actúo en un canal de sodio, de potasio, de calcio, lo que quiero es que estar libre de actividad epiléptica, ¿cierto? Entonces, muchas veces los fármacos se clasifican de acuerdo a su principal uso. Puede ser como fármacos para el control de las crisis focales, es decir, aquellas en donde la actividad excesiva hipersincrónica de las neuronas empieza precisamente en una zona restringida del cerebro, en un hemisferio, o generalizadas,
cuando hay más de una zona que está implicada en generar esta actividad eléctrica anormal neuronal. Entonces, tenemos fármacos que básicamente van hacia mecanismos de canales iónicos en crisis focales y mecanismos generalizados que son mucho más amplios. Pero a nosotros en esta charla nos interesa conocer cómo lo hacen, a dónde van, cuáles son las dianas farmacológicas, cuáles son los blancos de estas sustancias químicas, ¿para qué? Para controlar la actividad eléctrica neuronal que está siendo presente de manera anómala. Y entonces vamos a hablar precisamente de eso, de los blancos de fármacos anticrisis. Hace ratito ya hablábamos de que hay más de 40, 45, 60 fármacos anticrisis, ¿cierto? Pero antes de pasar a los blancos específicos, a mí me gustaría que retomáramos esta imagen porque durante mucho tiempo se sostuvo como una hipótesis primordial para el control de la actividad epiléptica el hecho del equilibrio excitación-inhibición. Y aquellos que somos de escuelas más viejitas o menos recientes, para que no se oiga tan feo, aprendíamos cuando empezábamos a estudiar epilepsia es que es un desequilibrio excitación-inhibición, ¿no? Y eso es algo que se sigue manteniendo, por supuesto, sigue habiendo. Hay evidencia científica que demuestra que hay o más excitación o menos inhibición o que hay un desequilibrio a ese nivel. Y esa es la primera hipótesis. Y cuando hablamos de excitación-inhibición, hablamos por excelencia, excitación ¿de quién? Del transmisor glutamato y de inhibición del transmisor GABA. Aunque sabemos hoy en día que otras sustancias químicas, otros neuromoduladores, otros neurotransmisores tienen un efecto comparable, excitación e inhibición. Pero sabemos también que estas neuronas se están hipersincronizando, lo cual nos dice hay comunicación. ¿Y cómo se comunican las neuronas? A través de potenciales de acción, impulsos nerviosos. ¿Quién regula esos potenciales de acción? Los canales iónicos. Entonces, se sabe que algunos tipos de epilepsia son causados ¿por qué? Porque hay canales iónicos no funcionales, sodio, calcio o potasio. Y además, si a eso le sumamos que existe este desequilibrio excitación-inhibición, que hay canales que no están haciendo que esa comunicación sea eficiente o que sea en exceso, estamos hablando de redes anómalas entre las neuronas que permiten precisamente la sincronización, ya sea conexiones que no debían estar, sinapsis que no deberían estar siendo activas, o bien circuitos reverberantes. ¿Para qué? Para generar este circuito, este círculo vicioso de excitación, 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 lo cual va a dar lugar ¿a qué? A esta hiperactividad e hipersincronicidad, que es la definición de la actividad epiléptica. Ahora, hasta ahí, pues nos parece bastante coherente, pero la investigación avanza, avanza y nos pone en el tablero otros dos mecanismos sumamente importantes. Por un lado, la participación de las células gliales. Las células gliales no solo vistas como esas células que están ahí acompañando a las neuronas para que las neuronas funcionen bien, sino como células activas que están sensando el ambiente y que si hay una alteración en cómo están funcionando ellas, va a implicar una repercusión a nivel de las neuronas, su función y obviamente en los circuitos. De manera que se sabe que, por ejemplo, si la glía no está retirando de manera eficaz el glutamato, ¿qué tendríamos? Excitación. ¿Qué pasa si un transportador a GABA está funcionando de más y lo está guardando? Perdemos inhibición, ¿no? O si no está regulando bien la albúmina, que puede ser tóxica para las neuronas, está afectando a algunos grupos neuronales. ¿Y qué podemos decir además de la glía? Que aunque no sea, la microglía, perdón, que no sea del mismo linaje glial, que más bien sea del mismo linaje de las células inmunes, estaríamos hablando de células capaces de sensar el ambiente, sumamente activas y que especializadas en qué? En generar procesos inflamatorios, liberación de citoquinas, llamar a vecinas del sistema inmune que se incorporen al cerebro cuando no deberían estar y generando este aumento de inflamación celular, molecular, que a su vez indirectamente va a afectar procesos excitatorios inhibitorios. Por ejemplo, la interleucina 1 beta, que se sabe que se aumenta con las crisis, ¿qué pasa? Pues es activador de receptores NMDA y hace que el receptor GABA inhibitorio deje de funcionar. Entonces, tenemos ahí otros actores en el contexto de la epileptogénesis o la fisiopatología de la epilepsia y que va de la mano pues con otras vías de señalización como pueden ser
la mTOR, que vamos a hablar un poquito de ella, y por supuesto de muerte neuronal asociado con las crisis. Además, hoy se sabe que una crisis genera inflamación, la inflamación genera cambios que pueden perpetuar crisis. Y entonces volvemos otra vez a este círculo vicioso. ¿Por qué lo tenemos que tener en mente esto primero antes de entender los blancos farmacológicos de los fármacos anticrisis? Porque un poco entendiendo esto, podemos buscar dianas que eviten esto. Y eso es lo que hacen precisamente los fármacos antiepilépticos. Y fíjense, aquí hablábamos hace ratito en la diapositiva, teníamos alrededor de 50 fármacos. Aquí siguen estando esos fármacos. Pero vean cómo, si ya nos vamos hablando de lo general o particular, podemos ver que tenemos representado allá a su izquierda a una terminal excitatoria glutamatérgica. Vean cómo aquí podemos tener desde fármacos que actúan como antagonistas de los receptores glutamatérgicos AMPA y NMDA, como el felbamato, por ejemplo, o como el perampanel, así como fármacos que actúen específicamente a nivel de los canales de calcio de las terminales excitatorias, como la pregabalina o la gabapentina. Todo ello evitando la transmisión excitatoria. Y además, fármacos que actúen específicamente en moléculas que están en las vesículas encargadas de liberar al transmisor, como SB2, como es el caso del levetiracetam y el vibracetam, que son de última generación, ¿no? Entonces, ¿qué queremos? Como dice el meme, ¿qué queremos? Reducir la excitación. Por otro lado, hay fármacos que dicen, no, a mí a lo mejor esa no es lo mío la excitación, me voy hacia la inhibición. Y que tenemos una amplia, vasta e importante gama de fármacos orientados a potenciar la inhibición. ¿Cómo puedo potenciarla? Puedo inhibir al transportador de GABA, véanlo aquí como la tiagabina. A ver si me puedo aquí, ¿no? También podemos tener fármacos que actúen inhibiendo la degradación del GABA, la GABA-T con la vigabatrina. Por supuesto, fármacos especializados en el receptor GABA. A los fármacos les gusta mucho. El receptor GABA ha sido una de las panaceas más grandes de la epilepsia. Siempre se quiere potenciar para que genere hiperpolarización y controle la actividad excesiva de las neuronas. ¿Qué fármacos están orientados a él? Pues tenemos desde las clásicas benzodiazepinas, tenemos la pregabalina, la ganaloxona, que vamos a hablar un poquito hoy, estiripentol, y otros fármacos que están barbitúricos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué queremos? Más inhibición. Pero ya les decía yo, sí, excitación e inhibición es importante, pero la comunicación neuronal está determinada por canales iónicos. Y entonces, el otro blanco importante son canales iónicos. De manera que tenemos también varios fármacos orientados al control de la actividad epiléptica por bloquear canales de calcio. ¿Cuál? Succimida, uno de ellos a nivel talámico, o tenemos fármacos orientados a controlar la excitación mediada por el canal de sodio, vamos a hablar de las corrientes persistentes de sodio, como carbamazepina, oscarbazepina, la motrigina, fenitoína, la cosamida, esta retiagabina, que es un fármaco orientado a canales de potasio, que es uno de los blancos más recientes para el control de la actividad epiléptica. Es decir, hay blancos, definitivamente. Y la pregunta es, ¿por qué seguimos sin controlar la actividad epiléptica? Porque seguimos sin tener un control eficiente de todos los tipos de epilepsia. ¿Por qué? Porque es mucho más complejo que solo un solo blanco farmacológico. Ahora, quiero destacar aquí, porque el seminario está ampliamente versado en cannabidiol. No sé si puedan ver ahí que dice CBD, es un fármaco anticrisis. ¿Qué dice de mecanismo? Desconocido. Y eso fue en el 2020. ¿No? O sea, estamos hablando hace 5 años, más o menos. Exactamente. Vamos a ver que de hecho parte del grupo de la UAP es el que ha propuesto mecanismos del cannabidiol. Entonces, estamos en un nicho de generación de conocimiento, de lo cual pues hay que sentirse ustedes como UAP muy orgullosos, ¿no? Ahora, yo les hablé de mecanismos generales. Como ven, hay muchísimos fármacos, no vamos a verlos uno a uno. Pero en esta tablita que les preparé rápidamente, y no se ve bien, por cierto, decía algunos mecanismos principales, algunos sugeridos y otros que no. ¿Por qué?
Porque contrario a lo pensado, yo ahorita les dije fármacos que bloquean canales de sodio, que potencian GABA, que inhiben las vesículas, pero muchos fármacos tienen multiblanco. ¿Qué quiere decir? Que no nada más se enfocan a un mecanismo de acción. Pueden actuar en GABA, glutamato y canales, o solo GABA a través de diferentes formas, ¿no? Entonces, esto es importante porque también nos surge la pregunta que vamos a retomar en la conclusión de la charla, es que es importante que sea un fármaco súper selectivo de un solo blanco o que tenga más de un blanco terapéutico. Porque sirven, sí, sirven para todos, no. Entonces, esa es una reflexión muy importante y que además esta tabla se va refinando con el paso de los años. Muchos fármacos se decían, solo son bloqueadores de canales de sodio. Hoy sabemos que sí, bloquean sodio, pero también calcio, pero también potasio. Depende de la dosis, depende de la concentración, depende del modelo que esté empleando, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la ciencia cambia, la actualización de los fármacos y sus mecanismos de acción cambia, nada es para siempre. Lo que decimos hoy, el 21 de abril del 26, a lo mejor el 21 de abril del 27 ya incluye otros mecanismos de acción. Y quiero destacar aquí, ya que no se pueden ver los colores, ¿verdad? Era un tipo semáforo, que hay, además de GABA, glutamato y canales, otros mecanismos de acción. Y aquí les quiero destacar serotonina, porque vamos a ver que es uno de los blancos que actualmente se está buscando como alternativa terapéutica. Es decir, si no funciona, ¿qué otra cosa puede hacer que funcione? ¿No? Entonces, vamos a hablar, dicho lo anterior, de algunos de los fármacos más recientes, no porque sean mejor, tampoco porque sean malos, simplemente porque nos dan la idea de nuevas búsquedas para buscar, para precisamente identificar alternativas terapéuticas para el control de la epilepsia. Y además, importantemente, reposicionamiento de fármacos, que es algo importante. Ahora, ¿de cuáles vamos a hablar? Aquí les voy a destacar 5, por supuesto el cannabidiol está entre ellos, no me tendré tanto porque aquí hay expertos que saben mucho más que yo al respecto, pero vamos a hablar de los últimos que están aquí en la lista, los de los 2000 para acá, estamos hablando de 5 años, ¿lo ven? Sumamente reciente y cambiante. Entonces empezamos con el primero. No sé si ustedes lo han escuchado, pero el primero que quiero destacar es el everolimus. Este es un fármaco utilizado en oncología. Es un fármaco utilizado en el cáncer y para evitar el rechazo de diferentes tejidos, ¿no? Entonces estamos hablando de un reposicionamiento de fármacos. Solo que algunos investigadores de epilepsia, sobre todo aquellos que estaban lidiando con el control de la epilepsia asociada con la esclerosis tuberosa, que es una encefalopatía del desarrollo, lo vieron como un potencial fármaco anticrisis. Y entonces empezaron a investigar, pero noten, aquí en PubMed les anoté una pequeña búsqueda súper sencilla, del 2007 al 2026, y vean cómo es que no veo, 214 artículos relacionados con, o sea, aún hay poco que hacer. Pero ya se sabe y ya está aceptado su uso en este tipo de epilepsia asociada con la esclerosis tuberosa, y su mecanismo de acción tiene que ver con inhibir la vía mTOR, de esta vía de rapamicina, ¿sí? Entonces, hay pros, sí, hay contras también. Por ejemplo, hay riesgo de inmunosupresión, se requiere monitorear la concentración de fármacos, pero ha sido una alternativa para algunas epilepsias, sobre todo esta, resistentes al tratamiento farmacológico, que otros de los 40 que había no funcionaban, ¿no? Ahora, la vía mTOR, ¿no? Clásicamente la vimos como un blanco terapéutico, pero ahora sabemos que está altamente asociado con fenómenos neuroinflamatorios. Y entonces se sabe que esta vía, como les puse aquí en este esquema, y no es para que se la aprendan ahorita de memoria, solo para tener en mente que esta vía puede ser activada por factores de crecimiento, por neurotransmisores, por hormonas, incluso por cambios metabólicos en la glucosa, y está asociada con generar cambios estructurales, desde el crecimiento de neuronas hasta la formación del citoesqueleto, síntesis de proteínas, muerte celular por apoptosis autofagia. Entonces, está implicada en muchos fenómenos. Va desde la membrana hasta los núcleos, o sea, cambios genéticos. ¿Qué se sabe? Que cuando hay un cambio en alguno de estos proteínas de señalización, por ejemplo, el TORC1, lo que ocurre es que puede aparecer la esclerosis tuberosa, que es un tipo de encefalopatía que ya decía asociado con epilepsia, y que a su vez
produce inflamación que puede estar desencadenando todos estos procesos que están aquí indicados como epileptogénesis y que ya hablábamos, hiperactividad de la glía, microglía, mantener el sistema inmunitario activo, generar cambios plásticos a nivel dendrítico, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que se vio? Que si se inhibe esa vía, se controla la actividad epiléptica en la esclerosis tuberosa. Entonces, es un mecanismo diferente al clásicamente visto. Por otro lado, tenemos a este fármaco, el cenobamato. Vean aquí, me gustaría que vieran el número de citas en PubMed. Ay, perdón, pero ya mi edad me impide ver, 291. Pero vean cómo hay pocos, están centrándose hacia los 2000, ¿lo ven? No estamos hablando de 1830 cuando apareció el bromuro, estamos en los años 2000. Este fármaco se utiliza para epilepsia focal, ya sea normal en adultos o resistente al tratamiento farmacológico. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Canales iónicos y GABA. Pero vamos a ver que no solamente es GABA, es el receptor GABA-A de un tipo en particular. ¿Cuál es algo importante que hay que tener en cuenta con el cebamato? Con cualquier fármaco que sea más o menos reciente, el seguimiento. O sea, toda la farmacovigilancia, todos los estudios fase 4 para ver, sí, funciona, pero hay un deterioro, hay reacciones adversas que comprometen la tolerabilidad o la adherencia al tratamiento farmacológico. Recuerden, ¿cuál es una principal causa de crisis o de incluso de estado epiléptico? La falta de apego al tratamiento farmacológico. Tienes un fármaco, te controla la hiperexcitabilidad, lo quitas y es una abstinencia ese fármaco. Entonces, es importante considerar todos estos efectos adversos. Entonces, vamos a ver qué hace en particular el cenobamato. Bueno, básicamente se han descrito 3 mecanismos de acción. El primero, bloqueo de canales de sodio, pero más específicamente, aumentar la fase inactiva del canal. Y eso está directamente implicado en la corriente persistente de sodio. Esta corriente es pequeñita, pero es sumamente importante para bajar el umbral de excitación. Entonces, si evitamos que esto ocurra, podemos tener un efecto inhibitorio. Canales de potasio. Les decía, canales de sodio y calcio hay muchos fármacos, canales de potasio no son tantos, pero se sabe que si se promueve su apertura, generan este cambio hacia hiperpolarización, control inhibitorio, otra vez, no GABAérgico, pero inhibitorio. Y por último, receptores GABA-A, pero extrasinápticos. Tenemos receptores, tenemos una sinapsis, ¿no? Este clásico esquema, neurona presináptica, libera transmisor, neurona postsináptico, recibe a través de quién, de sus receptores. Y los receptores GABA-A reconocen al GABA, se abren, permiten la entrada de cloruros, estamos hablando de un cerebro adulto, por supuesto, se hiperpolariza y entonces hay una inhibición fásica, porque depende de que esté el transmisor ahí, ¿sale? Fásica y se recupera. ¿Qué pasa con los extrasinápticos? Pues producen una inhibición tónica, es decir, más sostenida, de más duración, y eso permite controlar la excitabilidad. Entonces, aquí estamos hablando no solo de GABA, estamos hablando de dónde están esos receptores GABA-A con el cenobamato. Ganaloxona. Seguramente todos sabemos aquí, o algunos de los que están estudiando algo de farmacología, que el receptor GABA-A tiene múltiples sitios, es una estructura compleja, ¿no? Es un pentámero, diferentes isoformas, diferentes composiciones de acuerdo a la región donde esté localizada. Gracias, muy amable. Gracias. No, mejor ahorita en un momentito. Muchas gracias. Ahorita, ¿sí? Gracias. Y este receptor no solo reconoce a GABA o a las benzodiazepinas o a los barbitúricos o al alcohol, todos aquellos que se han tomado más de 2, 3 cervezas y de repente tambaleamos, pues ¿por qué es? Pues porque se están sobreestimulando esos receptores. Nadie sabe, por supuesto, nadie, aquí no. Bueno, aquellos cuenta la leyenda que se ocurre, ¿no? Solventes incluso. Pero también los neuroesteroides son capaces de modular al receptor GABA. Y la ganaxolona es un ejemplo de esto. La ganaxolona es un fármaco que es capaz de modular a este receptor GABAérgico, promoviendo una mayor acción inhibitoria. Este fármaco, si ven aquí en las citas, no se descubrió recientemente,
ya tiene tiempo, pero hay un boom en los últimos años sobre su uso para tratar en particular este síndrome de deficiencia de la sinasa dependiente de ciclina 5, CDKL5, que es de difícil control, muy difícil, y que entonces no identificaban que no funcionaban otros y vieron que era bastante bueno controlándola. Y entonces es uno de los fármacos indicados en particular para esta condición epiléptica. Además, se sabe que puede funcionar en el estado epiléptico y se están haciendo ensayos para su uso en el síndrome de Dravet, que también es una encefalopatía de la infancia, de muy difícil control y con resistencia al tratamiento farmacológico, ¿no? Entonces, su efecto es este. ¿Cuál es una de las desventajas? Que al parecer su vida media es baja y requiere varias dosis. Entonces, quizás esto lo vemos, y eso a mí que me importa, pero recuerden, adherencia al tratamiento farmacológico. Si es bueno inhibiendo, súper bien, pero tenemos que tenerlo en el cerebro el tiempo suficiente para mantener su efecto, ¿no? Ahora, ¿cómo lo hace? ¿Por qué es importante? Bueno, pues precisamente porque ya les decía yo que tenemos dos tipos de receptores GABA, los sinápticos, que producen esta inhibición fásica, y los extrasinápticos, que producen esta inhibición tónica. Y es precisamente este neuroesteroide, que es derivado de la alopregnanolona, que prefiere el receptor extrasináptico, y lo que hace es aumenta la apertura del canal de cloruro. Y esto en conjunto, ¿qué hace? Pues mantener una inhibición durante más tiempo. Entonces recuerden que queremos que el cerebro no esté hiperactivo, hipersincronización. ¿Cómo lo hacemos? Lo mantenemos inhibido. Por supuesto, si tenemos un cerebro inhibido, que podemos tener como efecto no deseado, somnolencia, fatiga, cansancio, dificultad de concentración. Ningún fármaco es perfecto, ¿no? ¿Qué otro fármaco tenemos? La fenfluramina. Les decía, sí, como mecanismos de acción tenemos GABA, glutamato, canales, ¿no? Eso ya es algo que sabemos. Pero la serotonina sale a flote en este fármaco. Y también hablamos de reposicionamiento de fármacos. Fíjense que la fenfluramina se utilizaba para el control del apetito, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un mecanismo que tiene que ver con la serotonina y el control de la alimentación. Actualmente está aprobada su uso para el síndrome de Dravet, Lennox-Gastaut, y algunas otras encefalopatías de difícil control. Vean cómo no estamos hablando de epilepsia del lóbulo temporal, por ejemplo, que es el principal tipo de epilepsia. Están enfocándose a buscar alternativas terapéuticas en aquellos tipos de actividad epiléptica de difícil control. Entonces aquí sale farmacoresistencia muchas veces, que vamos a retomar en la conclusión. Si se fijan nuevamente en esa búsqueda en PubMed, la búsqueda del pico es en los últimos años. Estamos hablando de los últimos 5 años, cuando fenfluramina se empezó a usar. De hecho, ahorita hay un poco digamos, controversias por su uso, porque se sabe que puede causar ciertos riesgos cardíacos. Entonces, hay casos en los que se presume que puede haber muerte por el uso constante de la fenfluramina, pero pues no hay como suficiente evidencia. Entonces está como la alerta, y es importante mantenerlo porque, por ejemplo, hay otros fármacos que ya decíamos, se describen, funcionan muy bien en modelos, llegan a la clínica y de repente hay algo que aumenta su riesgo y se descontinúan, ¿no? Entonces la fenfluramina está ahí, sigue siendo una alternativa para estos trastornos, pero está el ojo puesto sobre su potencial riesgo que puede causar. Ahora, en cuanto al mecanismo de acción, si decimos modulación serotonínica es bastante amplio, ¿cierto? La serotonina tiene a nivel cerebral 14, al menos 14 bien documentados receptores, 7 subtipos, y es bastante amplio, tiene excitación, tiene inhibición, canales iónicos, receptores metabotrópicos, etc. ¿Qué sí se sabe en cuanto al mecanismo de acción de la fenfluramina y su capacidad para controlar la actividad epiléptica en estos síndromes que les comentaba? Bueno, pues que es agonista de receptores 5-HT1 inhibitorios y agonista de receptores 5-HT2A y C, excitatorios. Y podemos decir excitatorios porque, bueno, porque se ha descrito que lo que hacen es excitar neuronas GABAérgicas. Entonces promueven la inhibición excitando las neuronas de este tipo y promueven la inhibición activando receptores 5-HT1. Además se sabe que la fenfluramina también actúa a nivel del del transportador de serotonina, haciendo que se inhiba, y si se inhibe el transportador, no se guarda la serotonina y se mantiene más tiempo en la terminal sináptica. Entonces tenemos más serotonina para que ejerza su efecto en sus propios receptores. E incluso
se habla de que puede favorecer la liberación de serotonina a través de las vesículas. Ese mecanismo no está completamente descrito, pero se sabe que ocurre. Y por último, no necesariamente tiene que ver con serotonina, sino con otro blanco que destaco por nuevo, modular al receptor, así se llama, sigma 1, que no es un receptor, sino que es una proteína accesoria que se encarga de regular la concentración de calcio intracelular entre el retículo endoplásmico y la mitocondria. Y sabemos que el calcio es excitador y calcio es un segundo mensajero que activa a otras proteínas. Entonces, es otro blanco terapéutico que nos puede, no estamos hablando de canales, estamos hablando intracelular, ayudar a contrarrestar la excitación. Y bueno, y llegamos al último y a la estrella de las charlas, ¿no? Cannabidiol. Y como les decía, no me voy a adentrar tanto porque va a haber una serie de pláticas mucho más interesantes, pero me gustaría retomar los aspectos que hemos venido diciendo de otros fármacos. Si nos vamos a la indicación terapéutica de cannabidiol, nos dice síndrome de Dravet, Lennox-Gastaut y esclerosis tuberosa. No nos dice otro tipo de epilepsia. Y todas estas, ¿qué característica tienen? Son de la infancia y son resistentes al tratamiento farmacológico. ¿Esto por qué lo enfatizo? Porque a partir de que surgió todo este caso de Charlotte en Estados Unidos, ¿no? De Grace en México, que se cambió incluso la normatividad mexicana para el uso de sustancias de este tipo, se pensó que servía para todos los tipos de epilepsia. Y entonces nos hace falta evidencia científica que nos diga efectivamente funciona. Y es parte de lo que precisamente este grupo de trabajo pues está haciendo, ¿no? Esa evidencia científica. Pero noten allá la búsqueda en PubMed. ¿Ven el pico? O sea, muy poquito, y de repente un boom. ¿Ven cuántos artículos hay ahí? Yo no veo, pero más de 1000. Son 1188. Si recuerdan, en los anteriores estamos hablando de 200, 220, 1188. O sea, se está haciendo mucha investigación en cannabinoides, ¿no? En cannabidiol en particular y en otros. Muchísima. No solo para epilepsia, sino para otros trastornos neurológicos. Y acuerden que aprendemos de otros trastornos neurológicos, ¿no? El punto es que se sabe mucho y a lo mejor por eso hoy sabemos, ¿se acuerdan de la gráfica anterior? Decía cannabidiol, antiepiléptico, mecanismo desconocido. Y ahora aquí cambió a mecanismos múltiples. O sea, si los listo aquí, me llevo toda la diapositiva, ¿no? Y aquí está representado de manera bastante compleja todo este mecanismo. ¿Qué se sabe, no? A pesar de ser un cannabidiol, por ejemplo, no activa directamente los canales, los receptores CB1 y CB2 para generar su efecto anticrisis. Estamos hablando de efecto anticrisis, no de otro tipo. Pero sabemos que indirectamente promueve que haya endocannabinoides en mayor concentración que sí activen a lo mejor esos receptores. Pero además tiene un amplio espectro farmacológico. Puede ser agonista, antagonista, modulador alostérico, positivo, negativo. ¿De quién? De receptores a serotonina, de receptores GPR55, de receptores vaniloides, de receptores a opioides, de receptores a adenosina, de receptores, ¿qué más aparece por aquí? A dopamina, una amplia gama de posibilidades. Si lo podemos agrupar en lo general, podemos decir que el mecanismo general de cannabidiol es potenciar la inhibición, por ejemplo, siendo agonista de receptores 5-HT1, o evitar la excitación, por ejemplo, siendo antagonista de GPR55. Entonces, múltiples mecanismos, pero todos van orientados a esta regulación, excitación e inhibición a través de diferentes mecanismos de acción. Pero tenemos múltiples. Y además, si le sumamos estos sistemas, podemos ver que también está afectando otras células no neuronales, la glía y la microglía. Y en particular, ¿qué hace? Pues evita que se activen. Y si no se activan, por ejemplo, ¿qué regulan? Los procesos inflamatorios. ¿Qué otra cosa pueden regular? El estrés oxidante. Y entonces estamos hablando de una molécula con múltiples blancos a nivel de los sistemas de neurotransmisión, también con efectos antiinflamatorios bien caracterizados, antioxidantes, y ahora está en discusión si también está regulando la función mitocondrial. Sabemos, la mitocondria es ese organelo que nuestra mamá nos regaló con tanto amor y que regula ¿qué?
la producción de energía, la generación de especies reactivas de oxígeno, la producción de aminoácidos GABA-glutamato, por ejemplo, regula, ya no me acuerdo más, pero al menos esas, ¿cuál? Ah, es apoptosis, la muerte celular en la cadena respiratoria, se celebra muchísimas cosas, ¿no? Entonces, durante las crisis, ¿las mitocondrias se afectan? Sí, se afectan. Entonces, el cannabidiol estaría haciendo eso y ahorita está en debate porque hay algunos resultados que indican que puede estar afectando la salud mitocondrial, lo cual se contrapondría con el efecto anticrisis. Y hay otros que dicen, no, sí lo mejora. Entonces, seguimos aprendiendo e investigando, pero como ven, múltiples mecanismos sumamente complejos. Pero bueno, ya que hablamos de múltiples mecanismos, me gustaría ya ir cerrando para hablar de otros blancos farmacológicos. Ya vimos receptores GABAérgicos, receptores glutamatérgicos, canales iónicos, sodio, potasio, eh, calcio. Vimos múltiples sistemas de neurotransmisión como la serotonina, por ejemplo, de la vía emetor. Pero ya que hablamos de mitocondrias, este grupo de fármacos no anticrisis, ¿se acuerdan que hicimos la diferencia? Anticrisis, que queremos que no haya actividad epiléptica, que veamos la manifestación. Podemos estar entrando a una zona en donde los fármacos no anticrisis controlen la actividad epiléptica, como cuáles, los antioxidantes, los estabilizadores mitocondriales. ¿Por qué? Porque ya mencionábamos que la mitocondria está implicada en muchas funciones que a su vez indirectamente van a promover esta salud en la excitación e inhibición neuronal. Ya lo decíamos hace ratito, ¿no? Tenemos que controla el estrés oxidante, la peroxidación lipídica, el equilibrio energético, ¿no? La síntesis de neurotransmisores y que algunas sustancias pueden activar este gen de transcripción en RF2 que da lugar a más sustancias antioxidantes, más enzimas antioxidantes. ¿Qué pasa? Pues que hay algunos fármacos no tradicionalmente incluidos en las listas que ya mencionábamos hace ratito que promueven la salud mitocondrial en diferentes campos. ¿Cuál? Vitamina E, melatonina, la mito-Q, la coenzima Q, etcétera. Incluso les puse aquí la dieta cetogénica. Sabemos que la dieta cetogénica, que es una dieta rica en grasas, baja en carbohidratos, que promueve estos grupos, sustancias cetónicas, ¿no? Acetoacetato, acetona, por ejemplo, que se sabe que promueven salud mitocondrial. Entonces, indirectamente, ¿qué pasa si la mitocondria no funciona? No tenemos energía. ¿Quién controla la concentración de sodio-potasio en las neuronas? La bomba sodio-potasio. ¿Y qué requiere? Energía. Si no hay energía, no va a funcionar y no tendremos ese equilibrio, ¿no? Entonces, estamos hablando de que podemos voltear a ver fármacos orientados a este sistema y, por supuesto, aquellos que tienen que ver con la inmunomodulación, ya sea de vías implicadas en esta inflamación, como la vía mTOR que decíamos hace ratito con everolimus. Aquí, por ejemplo, la rapamicina se empieza a buscar como una alternativa también para el control de la epilepsia, o aquellos que reducen la activación de la glía o la microglía, porque sabemos que indirectamente va a favorecer la inflamación y la liberación de citoquinas proinflamatorias que ya mencionábamos que tienen este efecto proexcitador. Entonces, como por ejemplo aquí la aminociclina. A nivel experimental se sabe que la aminociclina que inhibe la microglía controla la actividad epiléptica. ¿Qué tanto en la clínica podemos verlo? No hemos llegado a ese punto, ¿no? Ahora, indirectamente sabemos que algunos fármacos de la lista que les presenté, como gabapentina o ácido valproico, reducen la gliosis o la microgliosis. Entonces, tienen un mecanismo que no estaba en la lista, pero que puede ayudar a contrarrestar todos estos cambios fisiopatológicos. Por supuesto, podemos utilizar sustancias que bloqueen o antagonicen la inflamación que se está presentando cuando hay actividad epiléptica. Y un ejemplo muy interesante es el anakinra, que es un antagonista del receptor tipo 1 de la interleucina 1 beta. En Europa está en uso, es sumamente caro, pero funciona para controlar la actividad epiléptica. Sí. Y también tenemos anticuerpos neutralizantes. ¿Qué hacen? Pues no activan un receptor, pero evitan que la citocina genere toda su cascada de señalización. Pero bueno, a lo mejor esos nos pueden parecer bastante complejos, elegantes, difíciles de adquirir. Tenemos una gama de fármacos inhibidores de la ciclooxigenasa 2 que han mostrado ser eficaces en controlar algunos tipos de actividad epiléptica. Por ejemplo, la aspirina, el acetilsalicílico, el paracetamol, la indometacina. Ahora, ¿están en la lista de fármacos anticrisis? Definitivamente no están. Y seguramente es porque requieren ser utilizados como adyuvantes, es decir, combinaciones de fármacos, ¿no?
Y así podemos mencionar incluso fármacos orientados al sistema histaminérgico cerebral. Es decir, la histamina no nada más para la alergia, sino para controlar la excitación a nivel central. Entonces, tenemos alternativas, sí. ¿Qué hace falta? Continuar investigando. Y por último, les decía los retos, ¿no? Y aquí solo quiero destacar 4 porque son los que desde la perspectiva de la investigación básica me parecen muy importantes no dejar de lado. 1, la resistencia farmacológica. Como les decía, la mayoría de los fármacos, los últimos 5 que les presenté, enfatizo, se diseñaron para contrarrestar ¿qué? La epilepsia farmacoresistente. Epilepsia de difícil control. Y estamos hablando de 30-40% de todos los que tienen epilepsia. No debemos olvidarlo, pero no podemos olvidar a los que sí responden, pero a lo mejor buscarían una terapia alternativa, mejor, menos efectos adversos, qué sé yo. Y hablando de efectos adversos, tenemos que identificar, puede ser el mejor mecanismo, supercontrol, pero si tiene, si causa cosas que no logramos soportar, lo vamos a dejar. Y entonces no va a ser el mejor tratamiento terapéutico. Les decía hace un ratito, especificidad terapéutica o no. O sea, ¿qué es mejor? Un fármaco que solo active el, no sé, hablemos de, por decir algo, de lo que vimos ahora, del de este neuroesteroide análogo de la alopregnanolona, solo que active receptores GABA extrasinápticos o cannabidiol que activa 500.000 fuentes, con lo que implica activar más de una vía. Puedes tener más efectos no deseados, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Qué buscamos? ¿Qué queremos? Y obviamente la medicina translacional. La investigación básica no necesariamente va a llegar a la clínica. Hay un paso y casi podría yo decir que hay un abismo, ¿no? Porque lo que sale muy bien en el laboratorio no necesariamente sale. Entonces, de esas 2.000 moléculas, llegan cuántas a la clínica, ¿no? Entonces, seguimos teniendo ese reto. Y además de que no podemos modelar todo en el laboratorio. Ya decíamos, hay epilepsias y síndromes epilépticos, no una sola, ¿no? Pero bueno, no nos desmotivamos y seguimos investigando. Tan así que esa es una búsqueda del 2025 para acá, o sea, estamos hablando de este año, básicamente. Tenemos algunos fármacos que ya están ahí, sobre todo en la FDA. Ustedes disculparán la tendencia, pero ustedes saben que la FDA es como, pues, relevante a nivel mundial. Y ya hay fármacos que se están proponiendo como alternativas nuevas, o sea, de los 45, 50 que tenemos, échenle otros 6, ¿no? ¿Cuáles son algunos de ellos? La vormatrigina, acetucalner, que ya no puedo ni decirlo, este de acá que no alcanzo a ver, la bexicacerina y el RAP 219. ¿Qué ven en común en estos fármacos? Ahí les puse el mecanismo de acción. Unos actúan evitando la corriente persistente de sodio. Ese mecanismo ya lo vimos. Tenemos un fármaco que lo que hace es promover la activación de canales de potasio. Ya lo vimos, o sea, inhibición. Pero quiero destacar los dos que están abajo. El RAP 219 es un modulador, dice, alostérico negativo de TAR gamma 8. Y ustedes dirán, ¿qué es eso? Bueno, pues yo también me lo pregunté. Y resulta que es una proteína adaptadora que sirve para el tráfico de receptores AMPA, glutamatérgicos. Entonces, no solo es ver a los receptores de los transmisores, sino toda la señalización que tienen, todas las moléculas adaptadoras que permiten su función. Entonces, también es prometedor. Y por último, la bexicacerina, que se parece a la fenfluramina, pero se le dice que es un superagonista. Los que hacemos farmacología decimos un agonista, por definición, es una sustancia que promueve el mismo efecto que el agonista natural. Efecto. Bueno, superagonista es aquel que produce más que el agonista natural. Entonces, sería muy eficaz y además selectivo del receptor 5-HT2, no de otros. Entonces, se busca que esa selectividad y esa alta eficacia sea mucho más mejor para contrarrestar la actividad epiléptica. Y bueno, como ven, en esta última diapositiva es para mostrar que los fármacos antiepilépticos son muchos, los mecanismos también son varios. De hecho, cuando hago exámenes dicen, ¿y nos tenemos que aprender todos? Digo, pues sí, ni modo. Te tienen que aprender todos los fármacos y todos los mecanismos, sí. Pero en realidad están íntimamente conectados. No podemos decir que solo un mecanismo es el que está funcionando y lo que hace falta pues es seguir investigando. Investigando en todos los niveles. Investigación básica,
translacional y por supuesto clínica, ¿no? Pero investigación. Y cannabidiol, por supuesto que es prometedor, ¿no? Y pues eso sería todo. Muchas gracias. Pues, doctora, muchas gracias por su excelente presentación y tenemos tiempo para preguntas. ¿Alguien que quiera hacerle alguna pregunta al doctor? Aquí uno, después allá dos. Doctora, me da gusto que presente esta tabla que lo presentamos en las clases de farmacología sobre la línea del tiempo del uso de antiepilépticos y el boom del 2000 para acá. A pesar de que tarda más de 20 años en salir un fármaco antiepiléptico, no son vacunas que salen en 7 meses, pero pero veo el fenobarbital. De hecho, en el laboratorio hay una práctica que alguno de los muchachos está haciendo, de inducir el citocromo P450 con fenobarbital. Pero ya vieron cuánto salió. Salió hace casi 100 años, vamos a decir. Y aún mi pregunta, o mi comentario es que sigue en el mercado. Y ahí es donde le pregunto si es así, porque sigue en el mercado el fenobarbital en ese sentido. Sigue en el mercado después de tanto. Actúa sobre el receptor GABA. También hace eso. Sí, sí. El segundo comentario es sobre el receptor GABA A. Es una gran cantidad de fármacos que se están estudiando sobre el receptor GABA A. Pero hay otros sitios de acción aparte de los barbitúricos, las benzodiazepinas que se unen al RAP, como algunos esteroides. Ese me gustaría ese segundo comentario, ¿no? En ese sentido. Y el último es sobre la metformina, que actúa sobre, no me acuerdo sobre mTOR, pero sí sobre NF-κB para disminuir el proceso inflamatorio. Metformina que muchos de los familiares nuestros la toma para, ya sea para disminuir de peso o para controlar las hiperglicemias, ¿no? Esas son mis tres preguntas. Gracias. Y doctor, fíjate que efectivamente el fenobarbital sigue siendo una alternativa terapéutica en algunos casos, no otros barbitúricos, pero el fenobarbital sí. Sí, sobre todo en casos de difícil control, no está de primera elección, pero sigue funcionando, ¿no? Y en la investigación es una buena referencia como barbitúrico. Entonces sí, también se sigue haciendo. Neuroesteroides. Hoy en día, por ejemplo, hay un boom para tratar todos estos alteraciones emocionales o conductuales que tienen que ver, por ejemplo, con la menopausia, ¿no? Entonces estamos hablando de neuroesteroides naturales, ¿no? Genisteína, por ejemplo, ¿no? Hay que tomarse su té de manzanilla y así, para estar bien. El caso es que se ha visto que es una alternativa terapéutica que, a diferencia de otros fármacos, puede actuar en los receptores GABA extrasinápticos, potenciando esta inhibición tónica. Entonces sí, está viéndose como una alternativa. La desventaja, decía yo, es que tiene una vida media más corta, entonces hay que ver el régimen de aplicación. Y la última ya no me acuerdo, doctor. Hay algunos estudios que han tratado de evaluar su efecto anticrisis. Desconozco a detalle los fármacos, pero como veíamos, quizás tenemos que voltear a ver esos fármacos no anticrisis, pero que sí regulan alguno de estos procesos inflamatorios o de estrés oxidante, ¿no? Bueno. Ok, muchas gracias. Doctora, yo tengo un comentario y una pregunta. El comentario pues es agradecerle, yo no tenía el gusto de conocerla, de conocer su trabajo y invité a mis estudiantes de la asignatura de biofísica.
Y entonces a lo mejor nos vio a lo mejor un poquito distraídos porque les dije, miren, ahí está aplicado lo que estamos viendo en clase. La gran importancia que tiene el que comprendan la electrofisiología, más no solo la farmacología, sino la electrofisiología, porque al final los fármacos, pues lo que queremos hacer es la modulación de las corrientes. Ah, no, yo lo sé, pero era lo que quería que los chicos lo vieran. Entonces, pues, muchas felicidades, una excelente plática y gracias por este gran ejemplo de por qué es importante la biofísica, una materia que aquí, por ejemplo, la sienten muy árida, la sienten pesada, le huyen lo más que pueden, está en su plano obligatorio y la terminan cursando, pero muchas veces no comprenden los alcances del campo, ¿no? Entonces, gracias por eso, ser el comentario. La pregunta un poco ligada a lo mismo, es más por ignorancia porque yo no me dedico a esto. La inhibición, pues se puede normalmente, o la hacemos mayoritariamente a través de GABA, pero veo mucho enfoque sobre los receptores GABA A. Mi duda es, ¿no hay receptores GABA C o GABA B que estén implicados o que estén presentes en, en las neuronas de los focos epilépticos y o en la microglía o los astrocitos que regulan a esas neuronas y que entonces podamos a lo mejor como potenciar la inhibición a través de estos otros receptores? Es decir, ¿por qué todo está enfocado ya sea en la mayor activación del receptor GABA A para aumentar la corriente entrante de cloro y por lo tanto la hiperpolarización, o bien estaba viendo ahora la nueva tendencia del bloqueo de corrientes entrantes como la de sodio calcio o la potenciación de corrientes salientes como las de potasio, que en potasio hay todo un mundo de canales iónicos, pero ¿por qué no se ha revisado o si es que no aplica la potenciación de la inhibición mediada por receptores GABA C o GABA B? Bueno, un poco primero respondiendo a su comentario, creo que es bien importante que cuando nos estamos formando, porque tengo que tomar, porque, pero detrás con tu fisiología, estos esquemas están simplificando demasiado toda la investigación que hay. Entonces, sí, la biofísica, la farmacología, la bioquímica, todo es importante. Claro, a veces no lo vemos, pero definitivamente es. Y la segunda es, fíjese que casi no hay, o sea, sí hay farmacología orientada al receptor GABA B, por ejemplo, baclofen, pero no hay tanto énfasis, quizás por el tipo de receptor que es un receptor metabotrópico más lento que el GABA A. Entonces, lo que queremos es una inhibición rápida, ¿no? Entonces, yo creo que por eso, de alguna manera, todo se ha dirigido más hacia GABA A. GABA C, pues está más bien en la retina, entonces no se ha hecho un énfasis a nivel de la epilepsia. Y sí, definitivamente ahorita hay un boom con fármacos orientados a regular las corrientes de iones, sodio y potasio, ¿no? ¿Qué quieres? Eso. ¿Por qué? Porque es la mejor forma, o sea, ya no estás hablando de GABA, glutamato, serotonina, dopamina, sino que estás hablando de iones que regulan la función general, ¿no? Claro, hay ciertas neuronas que tienen ciertos tipos de canales, eso es evidente, ¿no? Específico, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, tratan de inhibir las corrientes persistentes de sodio en las terminales glutamatérgicas. ¿Para que qué? Para que no se libere glutamato. Pero aún así tenemos una inhibición general. Entonces, creo que depende mucho encontrar ese punto fino. Es como estar en el radio buscando la estación y decir, ay, ¿qué quiero? Que se oiga perfecto más o menos. ¿Y qué tal si me muevo yo en lugar de mover ahí, ¿no? Entonces, definitivamente son otras áreas de investigación y como ven, los últimos 5 fármacos que les puse, que están en estudio, muchos de ellos, están dirigidas a ellos, ¿no? Entonces, la gran pregunta sigue siendo, ¿por qué a pesar de tener 50 fármacos en la clínica, todavía hay quienes no responden a ellos, ¿no? Se vuelve complicado. Para 2 preguntas más. ¿Alguien que quiera hacer una pregunta? En lo que se animan, voy a hacer una. Doctora, la mayoría de los fármacos sí van dirigidos principalmente a la regulación de la liberación de neurotransmisores, pero hay evidencia sobre algunos fármacos que regulen apoptosis, autofagia o necrosis inclusive.
pensando. Creo que desde el punto de vista de considerar los fármacos anticrisis, no. Más sin embargo, sabemos que las crisis pueden generar muerte neuronal y que esa muerte neuronal pues puede generar mecanismos de inflamación, ¿no? Y que a su vez eso puede activar la glía, la microglía y favorecer la infiltración de leucocitos, etcétera. Y entonces lo que se está haciendo es a veces inhibir, por ejemplo, calpaínas que tienen que ver con la necrosis o inhibir algunos fármacos que tienen que ver con la vía intrínseca de muerte celular, ¿no? Por ejemplo, algunos inhibidores generales de caspasas. Y se ha visto que sí tiene un impacto importante en la neurodegeneración asociada con la crisis epiléptica, sobre todo prolongada. Pero como anticrisis como tal, no creo, porque muchas veces se estudia los mecanismos de muerte a consecuencia de la crisis. Entonces, si no hay crisis, pues no hay muerte. Pero bueno, también es una alternativa, sobre todo en casos de estado epiléptico, donde se sabe que puede ser refractario, puede ser de difícil control y donde hay extensa muerte neuronal. Entonces se pueden utilizar, digamos que atacar diferentes vías, pues para promover una mejor recuperación del animal, ¿no? A nivel experimental o de las personas. No hay preguntas, le vamos a dar, ah sí, aquí ya se animaron. Doctora Meraz, muchas gracias por su plática. Yo tengo dos preguntas. Una sería preguntarle acerca de, en su experiencia, ¿cuál es la hipótesis acerca de la generación de farmacoresistencia que más se estaría acercando a lo que realmente podría suceder en los pacientes? Y mi segunda pregunta es, ¿usted considera pertinente combinar algunos de los fármacos que usted nos presentó, como algunos que son anticrisis con otros que no son anticrisis? ¿Usted qué podría decirnos al respecto? Ojalá supiera la respuesta. sería mi Nobel, ¿verdad? No. Híjole, las hipótesis son muchas. Por ejemplo, que hay redes aberrantes que ya no se recuperan, ¿no? O sea, estos circuitos se hacen anómalos y pues ya, ¿no? Ya los perdimos, Houston. Hay también esta hipótesis de que hay un cambio en la barrera hematoencefálica, ¿no? Que hace que el fármaco no llegue o que se regrese, que puede haber cambios en diferentes sistemas de neurotransmisión, etcétera. Yo creo que al final de cuentas, como hay muchos tipos de epilepsia, y es algo que he estado reiterando porque es importante estar consciente de ellos, a veces no podemos generalizar. Entonces, lo que hace falta es investigar ciertos tipos de etiologías que llevan a ciertos tipos de epilepsia y ir investigando en ese contexto. Porque desafortunadamente en algunos prevalece la inflamación y en otros, aunque hay, no es tan notorio, ¿no? Lo que sí se sabe, por ejemplo, es que si se utilizan algunos fármacos que, por ejemplo, bloquean la glicoproteína P, que es la que saca los fármacos, ¿no? Funcionan, pero no funciona siempre, ¿no? Entonces, insisto, hay tanta variedad que a veces, yo creo que es uno de los grandes retos, no sé, el doctor Limón, que tiene también una historia académica importante en este área, coincide conmigo, pero es que no hay una epilepsia, hay muchas epilepsias. La crisis, ellos parten de la clínica y nosotros partimos de los mecanismos de acción sobre los canales. ¿Qué tarea interesante dijiste hace rato de la medicina traslacional, ¿no? Traslacional, ¿sí? Y efectivamente no hay una epilepsia, hay que buscar cuál. Cada paciente pudiese tener un tipo de epilepsia en ese sentido. Y luego viene el problema de la farmacoresistencia que preguntaba Soledad o la idiosincrasia propia del paciente, ¿no? Gracias, ya. Sí, de hecho, lo ideal, ya lo mencionó la doctora Rocha, ¿no? También otra gran científica en epilepsia, pues lo ideal es la medicina personalizada. Pero, ¿qué tanto está preparado, ya no digamos México, el mundo para la medicina personalizada? O sea, es cara, requiere un grupo multidisciplinario para ver a cada uno de nosotros, con nuestro background genético, ¿no? Nuestra carga epigenética, ¿no? No es lo mismo ser vegetariano que comer dieta de cafetería diario, ¿no? Por ejemplo. Entonces,
Entonces, creo que es bastante complejo, pero insisto, por eso en el camino estamos. Y yo creo que seguir haciendo investigación de epilepsia en cualquier área es valiosísimo, porque nos permite a lo mejor algún día poder responder estas preguntas. Y respecto a la segunda, fíjate que hace poquito comentaban algunos clínicos, o sea, el clínico ve a las personas, ¿no? Ve el tipo de crisis, la semiología, cómo aparece, hay una serie de guías prácticas, ¿no? Para decir, si veo esto, le recomiendo este fármaco, hay que ver si se controla. Y algo que me pareció muy interesante cuando hablábamos de estrés oxidante es que dice, y es que a veces resulta que nunca habíamos pensado que esta persona con epilepsia tiene déficit vitamínico. Y jamás se lo preguntamos, ¿no? O al que responde muy bien me dice, es que además de tomarme levetiracetam, me estoy tomando mi multivitamínico, que tiene vitamina B12, B6, etcétera. Entonces, creo que sí es importante voltear a ver a estos fármacos no crisis que puedan ser utilizados de manera adyuvante, o sea, no como la terapia principal, pero sí adyuvante, pues para atacar por diferentes, pues ahora sí como en la guerra, flancos, ¿no? Para tratar de contrarrestarlo, porque puede ser que como no se pregunta, no se evalúa, haya un déficit que podamos compensar y entonces asegurar un poquito más la salud mitocondrial, la disminución de inflamación, etcétera. Y por supuesto, asociado con todo esto que nos vienen diciendo toda la vida en los últimos años, ¿no? Una vida saludable en todos los contextos, ¿no? Que ejercicio, dietas sanas, etcétera, etcétera, ¿no? Pues muchas gracias, doctora, por aceptar esta invitación. Es un honor tenerla con nosotros y comparta su amplia experiencia con el auditorio presente. Le voy a entregar una constancia que dice así: la Facultad de Ciencias Biológicas, la Facultad de Ciencias Químicas y el Laboratorio de Neurofarmacología otorga la presente constancia a la doctora María Leonor López Meraz por su participación con la conferencia titulada Fármacos Anticrisis, un mismo objetivo, múltiples mecanismos de acción. Muchas gracias. Tenemos también un presente, se está pasando. Aquí está un pequeño presente, esperamos que le guste mucho.